En las últimas horas se ha filtrado que la defensa de Daniel Sancho ha presentado el recurso contra la sentencia de cadena perpetua dictada ese pasado 29 de agosto contra Daniel Sancho por el crimen y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Después de muchos meses se había podido presentar ese recurso, según aseguraban los abogados Ramón Chipirrás y Carmen Balfagón, a la agencia EFE, y añadían que era un documento en cuestión que constaba con casi 400 páginas, esperando así que el Tribunal de Apelaciones de Phuket, que era el encargado de estudiar el recurso, una región en Tailandia, lo pudiese valorar y tener esa resolución lo antes posible. Cabía resaltar también que el recurso había sido elaborado por muchos meses, en el cual se iba posponiendo poco a poco en el tiempo. También estuvo elaborado por el equipo legal de Daniel Sancho, conformado por el abogado penalista Marcos García Montes, los criminólogos Chipirrás y Balfagón, e incluso Alice, asesora de la familia, que muchas veces se ha ido hablando de esta mujer a lo largo de los meses, también con el libro de Joaquín Campos. Toda esta entrega se había realizado justo antes de que expirara el último plazo concedido por el tribunal tras las muchas apelaciones que ha habido. El pasado 13 de marzo también hay que decir que la defensa de Daniel presentó otro recurso contra la petición de la familia de Edwin Arrieta, que solicitaban que la sentencia se elevara a pena capital por la falta de arrepentimiento por parte del chef Daniel Sancho y por la contundencia, decían, de las pruebas policiales. Así que fue el pasado agosto cuando el tribunal tailandés concluía que el español había preparado el crimen contra el cirujano colombiano con la compra previa de cuchillos, una sierra, bolsas de plástico, etc. Hay que decir que el abogado Marcos García Montes, que encabeza el equipo de defensa, Daniel Sancho, ha explicado para varios medios de comunicación algunos de los pequeños detalles en este recurso que se ha interpuesto con esa intención de que se reduzca a lo máximo la pena de Sancho, y dice que se apoyan a lo largo de su apelación en declaraciones universales de derechos humanos que ha encontrado que supuestamente se han violado en la sentencia contra el español y que estarían contempladas en la propia constitución tailandesa, que establece los derechos y libertades del pueblo tailandés, así como ese pacto internacional del 1966 al que también está adherido el Reino de Tailandia y que en muchas ocasiones el propio García Montes ha instado a ello. El abogado y su equipo consideran que desde que se inició el proceso se habían violado numerosos derechos de Daniel, entre los que citaba su derecho a la aplicación de los derechos humanos por los tribunales tailandeses, a la presunción de inocencia, a un juicio justo y con todas las garantías, y derecho a que las pruebas se obtuviesen sin esa violación de derechos fundamentales, por lo cual se convertían en pruebas ilícitas, y a la asistencia de intérpretes imparciales y objetivos, y de un abogado que realmente asistiese a los derechos del cliente. Documentos en los que se presentaban este miércoles que señalaban además que el propio tribunal había examinado las pruebas y había llevado a cabo su valoración de forma errática y errónea, sin que lo que contenía la sentencia fuese lo que realmente se había probado en el juicio. Para decir todo esto, Montes y el resto de sus abogados de Sancho se basaban en la declaración del mismo fiscal, que cuando terminaba sus sesiones de prueba del juicio manifestaba a la prensa que había quedado sin contenido para probar la premeditación del crimen. Un matiz que era muy clave por el cual fue condenado a cadena perpetua, y es que si no había pruebas para la premeditación, ¿cómo es que en la sentencia sí se llevó a cabo? Y como se comenta, el objetivo del recurso es que la condena a cadena perpetua de Daniel se vea considerablemente rebajada, petición que solicitan en base a esa convención contra malos tratos, penas crueles de 1984, a la que Tailandia también se suma y que tiene una ratificación el 2 de octubre del año 2007. También Rodolfo Sancho rompió su silencio, el padre de Daniel. Este mismo miércoles la prensa pues lo interpelaba en plena calle. Sinceramente siempre lo están acosando, siempre buscan que diga algo, que rompa su silencio cada cierto tiempo en cuanto al caso de su hijo. También había ganado un premio hace poco que republicó en Instagram, y eso fue un poco noticia en los últimos días. Y obviamente le preguntaron un poco sobre esos medios de comunicación que aseguraban que se había acercado a la Casa Real en consecuencia a supuestas deudas económicas que había tenido, y obviamente él decía que todo esto eran tonterías. Rodolfo, buenos días. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Unos días por Madrid, ¿No os Rodolfo. cansáis de perseguir a la gente? De verdad.
Rodolfo, si es que si fuera por nosotros, es que te tenemos que preguntar por ¿Tienes todo. obligación de preguntarme? No, hombre. No, pero es Pero bueno bueno. saber, darte la enhorabuena porque ya estás volviendo a trabajar, supongo que feliz. Muchas gracias. Bien, Por ¿no? supuesto. Te has dedicado en cuerpo y alma a la defensa de tu hijo. ¿Cómo ahora, está él? ahora por lo menos tienes ilusión con este trabajo nuevo de la serie. Sí, claro. ¿Sabes cómo Es se algo por lo encuentra menos él? Siempre. Yo tengo ilusión con mi trabajo ahora y siempre, toda mi vida. Dijiste la última vez que saliste del juicio en Tailandia que no te ibas a cansar de luchar. No sé si sigues todavía a seguir luchando, dijiste exactamente. Siempre, con todo. Sigues con ello, no tiras la toalla. ¿Vas a volver dentro de poco a verle? Decían que no podías visitarle por una deuda que tenías de 200.000 euros. Tonterías. Todo eso, el compañero Joaquín Campos, que está hablando mucho. ¿Compañero de quién? Nuestro. ¿Ah, sí? Bueno, periodista. No es verdad, Sí, no es todo. periodista. Todo lo que cuenta. ¿Cómo afrontáis la familia que Daniel tenga que estar 10 años en Tailandia? No sé si estás en contacto con Silvia por el bien de vuestro hijo. Ella ha dicho que se ha sentido utilizada económicamente por ti. Lo último, el recurso de... También hay que decir que hace tan solo unos días se decía que Daniel Sancho estaba en esa celda con unas 18 personas más, en una cárcel con 500 presos. Su padre no podía ir por una deuda, supuestamente, cosa que esto lo han desmentido en los últimos días. Y viene todo un poco de informaciones de fuentes pues que no sabemos muy bien de dónde llegan, pero que básicamente que es una celda muy pequeña, 19 hombres en un espacio donde no caben ni 10, que no hay ni camas, colchonetas muy finas, ese suelo durísimo, la luz blanca y dura. Y sinceramente lo que se dice es que Daniel Sancho, por la forma que tenía él de vida, pues lo estará pasando realmente mal en esa cárcel. Demasiados olores a los cuales acostumbrarse, enfermedades de todo tipo en esa prisión de Surat Thani. La comida llega en un cuenco de metal, normalmente arroz, caldo espeso, algo de pescado seco, dicen las fuentes, y un guardia abre la reja y deja la comida en el suelo, cierra la reja prácticamente sin mirar. Y ahí Daniel Sancho espera su turno y recoge su ración. Es verdad que esta prisión es grande, hay 500 hombres dentro, según lo que se cuenta, asesinos, narcos, ladrones, pederast, casi todos tailandeses y solo 3 extranjeros. Nadie prácticamente habla inglés, nadie entiende el idioma. Y por las noches la celda se llena de ruidos, de animales. En este caso es lo que había dicho también alguno de los abogados, que hay a veces gritos también, golpes, etcétera. Y es cierto que, según lo que se dice, su padre hace tiempo que no va a visitarlo. En este caso, Joaquín Campos decía que le debía dinero a Alice, etcétera. Una trama que se fue creando en los últimos meses. Y prácticamente para nosotros que seguimos el caso, nos parecía como informaciones que se iban redundando todo el tiempo en cuanto a este señor, sin ninguna prueba, sin nada que nos pudiese confirmar las informaciones que se sacaba. Y ahora pues un poco estos últimos giros que ha habido con ese recurso que ya está interpuesto en Tailandia, en la región de Phuket. Bueno, algunas fuentes dicen eso, que Daniel Sancho lo estaría pasando muy mal en esa cárcel de Surat Thani, mientras que por otro lado los abogados y la defensa del propio español pues lo que dicen es que él estaría bien dentro de lo que cabe, dentro de la situación que tiene, con esa condena tan larga que conllevaría estar en una cárcel tailandesa por lo menos unos 8 años, es lo que se ha dicho en los últimos tiempos, pero veremos finalmente si con este recurso se consigue rebajar y finalmente poder traer a Daniel Sancho en 4 años quizás a España y que cumpla su condena aquí y que por lo menos pueda tener algún tipo de visitas, porque en Tailandia parece que muy pocas, parece que las únicas visitas que tiene es por videollamada con su familia, con algunos profesionales, suponemos, y en este caso los abogados que en alguna ocasión pues han hablado con él, según lo que se ha dicho en los medios y en las distintas entrevistas de García Montes, por ejemplo.
Así que estaremos muy atentos a todas estas informaciones que salen del recurso, de esas 400 páginas, si se filtra un poquillo. Es cierto que me parece que Joaquín Campos pues estuvo como comentando un poco, por así decirlo, de lo que sería este recurso. Aún así, parece que no creo que sea muy cierto de lo que se ha filtrado. No entiendo muy bien cómo puede decirse esto. Pero básicamente lo que decía es que de que la defensa de Sancho dejaba perlas en el recurso, que esto no sé si es cierto, pero lo que dice es: en realidad la intención maliciosa puede observarse en la víctima, quien insultó la dignidad del acusado e intentó agredirlo sexualmente, tratando al acusado como si fuese una mujer. Por parte del acusado, la única intención fue defenderse de una agresión sex y, cuando la discusión escaló a una pelea a mano limpia, su intención fue protegerse durante el enfrentamiento, venciendo al oponente sin ningún otro propósito. Esto es lo que coloca que supuestamente estaría en el recurso presentado en Tailandia por los abogados de Daniel Sancho. Esto no sabemos si es cierto o no, solo se ha filtrado por aquí en un medio de comunicación en el cual, pues como os digo, es lo que habla este señor, pero veremos finalmente si es ciertas estas frases que aquí se comentan y vamos a hacer nosotros un vídeo por aquí. ¿Qué opináis un poco de todo esto? Es lo que os quería preguntar aquí abajo en la caja de comentarios y también en el chat, después de varias semanas sin tocar prácticamente nada de este caso, y ahora os dejaré también con varias noticias que hemos ido colocando a lo largo de estos últimos días. Hay un caso que ha sido muy conocido y muy mediático en España, que es el de Sancho, el hijo del actor que en Tailandia descuartiza a una persona con la que podría tener una relación. Tú ahí no ves una psicopatía. A mí ese caso me pidieron valorarlo al poco de que ocurriera el delito y yo siempre soy muy prudente en esas primeras horas porque lo único que tienes es la conducta delictiva. Claro, si tú te dejas impactar por eso, dices, ¿esa conducta es fría, distante, con falta de empatía? Sí, pero yo no puedo diagnosticar una psicopatía por la gravedad del delito. De hecho, se lo digo muchas veces a los alumnos, voy a escribir un artículo que sea: la psicopatía no se diagnostica por la gravedad del delito. De hecho, es lo que menos tengo en cuenta, el delito en sí a la hora de hacer el diagnóstico. Y entonces, cuando van pasando un poco las horas y se va conociendo más de la historia y de lo que pasa, ¿no? Y aparecen las imágenes sobre la reconstrucción de los hechos y aparece Sancho y hay un momento en el que le ven en la nevera y entonces él, o sea, es como es necesario seguir con esto, que no puede mirar. O sea, esos a mí no me parecen indicadores de una persona con la frialdad emocional psicopática. Muy buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos que comentar las últimas revelaciones del caso de Daniel Sancho, y es que el libro no para de sacar nuevos titulares. Hay algunos que por el momento no habíamos comentado por aquí, aunque yo ya lo había visto porque he estado leyendo todo el libro, pero obviamente no podemos comentarlo todo por temas legales, etcétera. Pero cuando sale ya a la prensa, pues evidentemente nosotros lo vamos a comentar por aquí en nuestros vídeos, de lo que salga por la prensa, etcétera. Y ayer pues ya se dio algunas pinceladas de lo que vamos a contar hoy, que la verdad es algo del libro que yo cuando lo leí me quedé bastante choqueado porque me parecía como súper extraño. Justo en esa parte, que creo que es el capítulo de Silvia Bronchalo, pues hay una parte donde se habla del parto de Daniel Sancho, ¿no? O sea, un libro que obviamente tiene muchas piezas del puzzle sobre el caso Sancho, que está en el aire y que yo creo personalmente que son un poco pinceladas, que no creo que Joaquín Campos haya resuelto ni mucho menos el caso de Sancho. Me sorprendería muchísimo, pero la verdad es que no lo creo para nada. Y aún así hay mucha gente que está como de su lado, entre comillas, ¿no? Que va en contra de los abogados de Daniel, va en contra, no sé, de Rodolfo Sancho, podemos decir. Incluso como muy a favor de lo que ha sacado la policía tailandesa, o que se lo creen absolutamente todo en cuanto a la versión oficial del caso, pues también tienen muchas dudas con lo contado por Joaquín Campos, y que hay otras que no se creen del todo, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que dice en el capítulo de Silvia Bronchalo, habla un poco de ella, del shock que fue que hubiese pasado eso en su vida, etc. Y hay una parte donde habla del parto.
esto hablaron ayer, me parece que fue en televisión, ¿no? Cuando vimos lo de Nacho Abad, y básicamente luego lo publicaron en algunos artículos, ¿no? Entonces ya lo podemos comentar por aquí, porque claro, es como que dice que Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, está como buscando también la parte de culpa, ¿no? Que ella tiene, y que dándole vueltas a todo esto, que llega a la conclusión de que su parto que fue muy duro, que a saber si eso le tuvo algún daño cerebral a Daniel Sancho. Esto es lo que dice el libro, literalmente. O sea, a ver, es una barbaridad toda esta parte de que Silvia, bueno, estaba muy delgada, etcétera, y que seguramente Daniel Sancho tuviese como una educación mala. Yo me pregunto si realmente es Silvia la que habla con Joaquín Campos para hacer esta parte del libro, o si son fuentes cercanas a Silvia para colocar esta información, o cómo pueden poner esto en el libro, cómo lo puede poner Joaquín Campos, porque es una cosa que son como muy personales. Me parece que incluso bastante desagradable toda esta parte donde habla eso de Silvia, pero que prefirió quedarse como con sus padres, etcétera, y habla un poco del tema de la infancia, e incluso metiéndose como en la personalidad de Daniel, si podría llegar a ser por ese lado en cuanto a la violencia, que si el club de tenis, que si esto, que si lo otro, y que si esos primeros años de vida hasta la adolescencia le pudo haber marcado tanto para que luego terminase haciendo pues esos hechos ocurridos en Tailandia, ¿no? Y aquí, claro, habla un poco de Silvia en el tema de la frase esa que se comentó en un programa de televisión, donde aquí se han lucrado con un dinero manchado de sangre, que eso se suponía que era para Rodolfo por haber cobrado esas cantidades de dinero. Y no sé, la verdad es que el tema de la frase esa sí es cierto todo. Yo ya dije en muchas ocasiones que no entendía muy bien de dónde salían esas informaciones o cómo Silvia habría dicho, ¿no?, ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente lo del parto es eso, que fue un parto muy duro y que eso supone Silvia Bronchalo, según lo que cuenta en el libro Joaquín Campos, que le pudo haber quedado algún defecto cerebral a Daniel Sancho. Bueno, supongo que todo esto, evidentemente, los abogados lo están mirando con lupa. Los Rodolfo Sancho, etcétera, estarán mirando todo lo que se está diciendo aquí, porque son cosas bastante fuertes y bastante graves, evidentemente. También te digo que da como la sensación de que Joaquín Campos ya es como que puede decir lo que quiera. O sea, como que para un lado no hay prácticamente ninguna frontera, o sea, se puede cruzar andando, pero si cruzas hacia el otro lado hay un montón de policías vigilándote, ¿no? Eso es un poco lo que estoy viendo últimamente con el caso de Daniel Sancho. Pero bueno, vamos a ver la entrevista aquí de Campos en Mundo Deportivo, que estaba como más suelto aquí. Yo llevo muchos años escribiendo literatura y tratando de escribir algunas veces en periódicos, y esencialmente me surgió una oportunidad para poder mostrar a la gente hasta dónde puedo llegar investigando, trabajando, cruzando ciertos límites, ¿no? Y como nadie muchos más se ha atrevido a hacerlo, pues me quedé solo y dije, tengo aquí una oportunidad de oro. Yo tomé este trabajo, porque fue un trabajo al inicio, ya es más que un trabajo, por la posibilidad monetaria, porque no tengo ingresos. Yo no soy freelance y es muy difícil, tal. Y bueno, ya sabes lo que ha ido ocurriendo. A ver, evidentemente Joaquín Campos ahora mismo lleva viviendo del caso de Daniel Sancho bastante tiempo. De hecho, hasta tiene un canal de YouTube ahora en el cual pues prácticamente solo habla de Daniel, o sea, del caso, ¿no? Que por otro lado a nosotros nos decían, yo recuerdo hace bastante que a mí me decían, es que solo vives del caso de Daniel Sancho. Cuando el otro día es cierto que vi como en unos comentarios que me decían, y no os da vergüenza decir que vivís de las desgracias, etcétera. Ay, me parece, ese tipo de comentarios me parece tan populista. Es como, pero bueno, nosotros comentamos las noticias que salen a la prensa y los temas que le interesa a la gente. O sea, nosotros no es que queramos vivir de un tema o de otro, o sea, ya veis que nosotros aquí en YouTube pues tocamos el caso Daniel Sancho, caso Alcácer, Marta del Castillo, lo de Liam Payne,
hablamos de lo de Donald Trump, Kate Middleton, la Casa Real Española, hablamos de un montón de temas, ¿no? Y al final vivimos de los temas que a la gente le interesa y lo que sale en los medios. No es que digáis, no, es que vivís de las desgracias. Es como, bueno, desgracias pasan todos los días en el mundo. Eso, para mí eso me parece un comentario que no tiene ningún sentido. Ocurriendo todo este tiempo, me he metido de lleno en el caso, me he dado cuenta que estaba solo y he querido llegar hasta el final y aún faltan cosas. Bastante. Bastante por razones, primero, que bueno, ya sabéis que se quieren querellar un poco contra el libro, contra mí, contra la editorial, y tengo cosas muy importantes que seguramente pues la gente no quiera que salgan a la luz y que son parte de todo esto. Y luego, por otra razón, para mí esencial, por temas de seguridad. En algunos casos tienen que ver con la seguridad. El tema del dinero es a ver cómo lo puedo terminar de hilvanar para que no me afecte, nada más. O sea, yo aquí quiero escribir, quiero que el libro venda, quiero que mi trabajo se vea recompensado, pero lo que no voy a hacer es meterme en un lío con gente más peligrosa, ¿no? No hablo de España ahora. Ninguna. No tengo ninguna... Bueno, y en unos meses o así se vendrá la parte 2 del libro, ¿no? Seguro. Ninguna preocupación. O sea, la preocupación es el malgastar dinero, tiempo, abogados y todo esto. Y creo que vuelven a estar muy torpes porque han relanzado aún más el lanzamiento del libro, ¿no? Han publicitado aún más el libro, ¿no? Es muy triste que las televisiones, la mayoría, no hayan hablado de nada de lo que yo he publicado, que hay exclusivas brutales, que lo ignoren, que lo estén tapando y que luego pues la señora Carmen Mazagón se ha sentido herida. Yo lo siento si se ha sentido herida, no era mi intención. Y bueno, me imagino que si al final hay un juicio tendrá que calibrarlo el juez, pero yo creo que el trabajo que he hecho, primero, estamos hablando de un caso esencial, lo de Carmen es secundario. Yo trato a los abogados como personajes, como pueden ser Ospina o como puede ser... o sea, aquí lo esencial es lo que ocurrió aquel 3 de agosto de 2023. Hombre, lo esencial es lo que ocurrió, pero 40 páginas del capítulo de los abogados y contra Carmen Balfagón... Mira que rebuscó, hay que si chiringuitos, que si esto, que si lo otro, Fidel Castro, bueno, a ver. Donde un hombre machacó, asesinó y descuartizó a otro. Y esa es la clave del libro, ¿no? Explicar por qué. Luego hay unos satélites que son los abogados que han fracasado, que han perdido su estrategia y que hay que señalarlos, porque, bueno, en la vida... A ver, y señalar el porqué en cuanto a un dinero que estaba en una cuenta que iba a ser de 5 personas, según decía él, y que en el libro eso tampoco aparece, ¿no? O sea, esa cuenta de la cual habla Joaquín Campos tampoco sale, ¿no? En el libro, de dónde se quedó al final eso, ¿no? Y cuáles eran los nombres que él decía. Esos nombres que luego salió en... Es que, de hecho... Yo creo que en Hércules Diario hay cosas que él fue publicando que a mí me parecían como más impactantes de lo que luego quedó por el libro, ¿eh? O sea, muchas cosas que él fue colocando en sus escritos ahí en ese periódico, luego me parece que hubo algunas que no sacó. Es así, la vida laboral a veces ganas, a veces pierdes, y aquí han perdido, y eso hay que decirlo en el libro, por supuesto. Me hicieron una encerrona en un programa de televisión española que se llama Mañaneros. Hablaron de mí muy mal y no me dejaron salir en otro de Telemadrid, que es de la misma productora, pero no sé cómo se llama ahora, que me perdonen. Juntos, ¿no? La señora Sonsoles Sónega tuvo la indecencia de entrevistar a Nilsson sin ninguna prueba de que fuera pareja y le dio voz y voto, usted diga lo que quiera. Y creo que incluso en los programas de debate de Ana Rosa Quintana, cualquiera, que me perdonen todas, pero en todos se ha blanqueado a un asesino y descuartizador y se ha vilipendiado la imagen de una persona que no puede defenderse, que fue asesinada y descuartizada. Entonces yo solo por eso, bueno, ya veis que no hablan conmigo, no hablan. Es curioso, ¿no? Están hablando del caso siempre y hay alguien que está contando algo importante y lo ignoran, ¿no? Bueno, yo creo que Joaquín Campos ha salido muchísimo en televisión, ¿no? O sea, en televisión española ha salido un montón. Fíjate, aquí una entrevista a un Mundo Deportivo que no he visto a nadie en Mundo Deportivo haciendo una entrevista. El otro día en 4, ya salió un montón de veces también en 4, en otros programas, en medios, no sé, yo lo veo todo el rato saliendo en las televisiones, ¿no? También es que actualmente el caso ya no está en muchos informativos, ¿no? O sea, ya no está en otros programas, en Telecinco, etcétera, ya no se habla de este caso, ¿no? O sea que me parece que para lo que se estaba hablando del caso Sancho, Joaquín Campos está saliendo hasta en la sopa, no sé.
Pero yo solo por eso creo que es también parte importante del libro, aunque sea satelital, como el tema de Balfagón, que es explicar por qué los medios en España, los televisivos esencialmente, han blanqueado un asesino descuartizador incluso después de la sentencia. O sea, ya es que es la desvergüenza mayor, ¿no? Oiga, pues si lo ha dicho el juez, ¿a qué estáis esperando para decir, entonar el mea culpa, ¿no? Elementos o... Mira, hay uno esencial. Cuando a mí Mañaneros me llama antes de la encerrona para hablar, como experto o supuesto experto en este caso, había en la mesa unos señores, una señora debatiendo, sobre todo un señor que se enfrentó a mí, y nadie sabía en esa mesa, o nadie al menos quiso reconocer, que Daniel Sancho, cuando fue detenido, reconoció los hechos. Y no solo eso, sino que los reconstruyó en un vídeo. Y eso yo lo expliqué, porque a mí me preguntaron, ¿usted qué cree que va a ocurrir? Y digo, pena capital. ¿Pero cómo es posible? Digo, por esto. Y la gente decía, ¿pero si eso nunca ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y dije, bueno, la gente no ha leído el sumario, la gente no... ¿Qué estamos haciendo aquí, no? Mira, yo no tengo la carrera de periodismo, amo lo que hago, y es una vergüenza que haya sido yo la persona que esté siendo el abanderado de este caso. Es que no tiene ningún sentido. Es que cualquier medio, cualquier periodista con los medios, la capacidad económica que tienen, podrían haber hecho de esto un libro a lo mejor, no lo sé, o un caso que hubiera sido mucho más digno, que es contar la verdad. Si aquí solamente hay que contar la verdad, lo que no hay que hacer es taparla. ¿Y por qué no lo han hecho? Es la parte que en el libro intento explicar, pero aún no entiendo el porqué. Conexiones políticas, ministros, han intentado decir la Casa Real no es... pero en el fondo volvemos a lo mismo, porque hay que blanquear a un asesino. Reconoce lo que has hecho, tú lo reconoces, y lo que haces luego es dejar olvidar este caso. Pues si esto hace año y medio que ocurrió, si se hubieran reconocido los hechos, hubiera habido un parte médico que hubieran dicho que Daniel Sancho estaba mal o lo que sea, o había tomado drogas... A ver, y en verdad lo de que quiere que se olvide del tema y todo eso, realmente quienes no quieren que se olvide en caso Sancho son las personas que solo comen de Sancho. Y se me viene mucha gente a la cabeza, claro. Se me viene mucha gente a la cabeza que solo comen de Daniel Sancho. Única y exclusivamente, desde hace ya mucho tiempo, claro. Y al final sí es el tema, o sea, vendemos libros... hacemos esto, hacemos lo otro, no sé, es llamativo en verdad cómo se juntaron como muchos factores que aún a día de hoy, tanto tiempo después, tengamos que estar hablando de esto y de la polémica que se genera a raíz de personajes, ¿no? Ya sea en YouTube, de televisión o periodistas, escritores, etcétera. Y bueno, por ejemplo, vemos a Joaquín Campos, ¿no? Una persona que está literalmente comiendo desde hace un montón de tiempo de este caso, ¿no? La información que yo he conseguido es que el nivel de vida de Daniel Sancho sube de manera brutal cuando tienen una relación más profunda con Edwin Arrieta. Era asiduo a fiestas nocturnas, a discotecas de alto postín, a reservados de las mismas, a botellas caras, a restaurantes con estrella Michelin o de mucha calidad, viajes por el mundo, yates... O sea, todo eso tiene un coste. Yo acabo de llegar de Argentina porque me ha invitado un amigo diplomático. Pero es la primera vez que me ocurre en mi vida, tengo 50 años. O sea, todo lo que hacía Daniel, aunque algunas veces hubiera una invitación, estaba claro que había algún tipo de subvención o de algo detrás, porque no ingresaba. Y tampoco el padre en un año y medio, o la madre, ha reconocido que le daban 7.000 euros mensuales, que no era el caso. Juan Gonzalo Espina reconoció que al menos 260.000 euros en vida envió Edwin Arrieta a Daniel Sancho. Ellos iban a invertir o invirtieron en una sociedad para montar un restaurante, para hacer otras cosas de hostelería. Y luego ella había alquilado una vivienda en Barcelona, que yo la tengo localizada, y además de eso, él quería comprarse una vivienda en Barcelona que iba a ser mitad vivienda, mitad despacho. Vosotros sois de aquí y yo he vivido aquí. Todo eso junto, ¿cuánto es? Ya está. Está explicado, ¿no? Es mucho dinero. Sí. Bueno, él dice 1.360.000 o algo así, creo que llevé diciendo unos meses, y de hecho ahora dice que había más dinero. Eso es totalmente cierto. Y tengo las personas que chatearon con él y tengo los pantallazos y todo. Es un tema privado, pero si algún día el juez, desde aquí Carmen, te saludo, me lo pide, lo sacaré. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? De Tinder.
O sea, es cierto que lo primero que hizo Daniel Sancho al llegar a la isla fue abrir Grindr. Bueno, esto sale en el libro. O sea, como tal, antes había dicho Tinder, ¿no? O sea, me parece que incluso, es lo que me parece raro, primero, claro, habla de Grindr en una parte, como que llegaba allí a la isla, etcétera, desde Cosa Muy. Bueno, básicamente en el libro habla de Grindr. Lo que pasa es que dice que se puso como a hacer match y tal. Sinceramente, no sé si en Grindr se puede hacer match, la verdad, no tengo ni idea. Pero el match como tal es del Tinder, ¿no? Que el Tinder, de hecho, es algo diferente. O sea, la aplicación de Grindr me parece que es solo para conocer a personas de tu mismo sexo, si no me equivoco, o sea, hombres. Y luego Tinder, en Tinder sí podría conocer a chicas y a chicos, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, creo que fue el propio Joaquín Campos el que habló de Tinder, ¿no? Que había conocido como a las chicas estas que luego se quedaron con ellas, las supuestas israelíes, esas testigos que en verdad nunca aparecieron, ¿no? Que parece que nadie habló con ellas y parecían como al menos importantes, ¿no? Vamos a decir. En Tailandia parece que no, ¿no? Pero normalmente sería una testigo como importante, ¿no? La última persona que habló con Daniel Sancho antes de que la policía tailandesa pues accediese a él y lo pillase en esa comisaría de Koh Phangan, ¿no? Pero bueno, básicamente no se sabe nada de ellas, pero Joaquín Campos decía que se habían conocido por Tinder, ¿no? Algo que no salió absolutamente nunca y que aparte aquí mezcla esa aplicación que os digo, que es más famosa con el Grindr, y que supuestamente que fue lo primero que hizo Daniel Sancho al llegar a la isla. Con las personas que chatearon con él y tengo los pantallazos y todo. Es un tema privado, pero si algún día el juez, desde aquí Carmen, te saludo, me lo pide, lo sacaré. Acelerar el proceso laboral y de negocios de Edwin Arrieta, que era su persona de confianza, pareja y socio en los negocios, para que en España pudiera comenzar lo antes posible. Si te haces pareja de hecho, ¿de acuerdo? Si te haces pareja de hecho, comienzas muy pronto a hacer todo lo que quieras. Mientras que si tienes que solicitar unos permisos y tal, sabes que tarda más. Alice es una persona misteriosa que al principio se habla de ella como una fixer, que el primer día la echan del juzgado, luego vuelve. Es una persona que en teoría habla como la traductora, como la persona de confianza, pero yo he averiguado al 100% que es un personaje turbio, muy turbio, peligroso. Al 100%, ¿eh? Y que ha coaccionado a la familia para cobrar un dinero, no se sabe en base a qué. Porque si no cobraba el abogado en Tailandia ni los abogados en España, ¿por qué una señora que es asesora va a cobrar las cantidades que pide y se barruntan que ya habría cobrado algo antes? Yo lo de antes no tengo el dato, pero lo de después sí lo tengo. Yo hago una suposición. Lo que digo es, si se ha cobrado ese dinero, ¿dónde está ese dinero? Él tiene todo el derecho a haberlo guardado para el futuro de su hija, porque tiene otra familia, porque tiene otros proyectos. Yo solo digo que si no cobraba nadie, ¿por qué cobraba Alice? ¿Y por qué Alice reclama un dinero ahora? ¿Y por qué se hizo deprisa y corriendo un documental calamitoso desde el punto de vista del padre de un asesino para cobrar un dinero que incluso Carmen Balfagón reconoció? Tenemos muchos gastos. ¿Cuáles son los gastos? ¿Viajar en primera a Tailandia? Aunque viajes en primera 20 veces, no te fundes esa pasta. ¿Por qué había esa prisa por hacer un documental y cobrarlo? ¿Por qué salió a la luz una semana antes en Infobae? Nadie ha denunciado y nadie lo ha rectificado que Daniel Sancho había comentado a sus compañeros en Cosa Muy que su papá había pagado para sacarle de la cárcel. Eso está ahí. ¿Por qué nadie se ha querellado? No lo entiendo. ¿Por qué se quieren querellar contra mí y no se querellaron contra Infobae? Creo que era Infobae. Sí, estoy completamente convencido. Bueno, parece que Joaquín Campos, también aquello que se dijo allí, todo eso no salió, pero bueno, Joaquín es como que todos los artículos que van un poco de la mano de lo que él quiere decir, los tiene bien guardaditos, los tiene por aquí metidos, los lleva en su mochila. Y es como que va con eso, ¿no? Prácticamente hasta el fin del mundo, ¿no? Y muchas cosas también es cierto que
Tú fíjate que, por ejemplo, los medios tailandeses ya en los primeros días comentaron un montón de barbaridades. Tú imagínate que yo empiezo ahora a hacer un libro solo con lo que decían los medios tailandeses en los primeros días. O sea, colocaría como un montón de exclusivas que a lo mejor ni salieron por aquí. De hecho, fíjate que ya solo en YouTube nosotros, al llevar tanto tiempo haciendo del caso Daniel Sancho, lo del envenenamiento, que si las bolsas, que si la maleta la había tirado al mar. No sé, había un montón de cosas. Que Daniel Sancho realmente había comprado un montón de pollo para cocinar porque lo dice la señora de la tienda, ¿no? Del Big C. Eso luego, todas esas cosas luego no están, o sea, o se han perdido o hubo equivocaciones en lo que se dijo ahí. Y tú imagínate que ahora mismo podría hacer un libro sobre eso y colocar todas esas informaciones y darlas como si fuese una exclusiva, ¿no? Empezando por el exmarido, aquellos insultos que fueron denunciados, continuando por Marcos García Montes, que públicamente está grabado, la reprochó también varias situaciones. Mira, yo, en el mundo en donde vivimos, que es el mundo de la igualdad y del feminismo y del no al racismo, y que cada uno tenga el género que quiera, ¿de acuerdo? Es sorprendente que desde las televisiones, prácticamente todas, se haya vilipendiado a un señor homosexual y colombiano y a una mujer para defender a un hombre que al menos había sido denunciado por insultos, no sé, vejaciones, amenazas no eran, ¿eh? No. Es que aquí a mí me parece que Joaquín Campos está mezclando todo. O sea, yo veo que está haciendo como una coctelera aquí, mezclando absolutamente todo. Y de Silvia Bronchalo yo creo que cada uno puede opinar lo que quiera en base a lo que ella hizo, la denuncia que puso, si nos parecía bien o si nos parecía mal, si creíamos en la denuncia o no creíamos en ella. Y nosotros opinamos por aquí como puede opinar cualquier persona, ¿no? O sea, de Rodolfo Sancho se podría decir todas las historias, pero de Silvia Bronchalo, aún ella poniendo esa denuncia o diciendo quizás no era el momento, etcétera, bueno, pues no sé. Me parece que... o sea, él dice como de Silvia como que eres la voz de la cordura, ¿no? La única. No sé si... Bueno, voy a dejarlo ahí, No recuerdo ¿no? exactamente, pero bueno, que la había llamado pirada, bipolar y tal. Yo hoy llamo pirada y bipolar a alguien y me echan de la esfera de los libros y se cancela mi libro. ¿Por qué Rodolfo sí pudo hacerlo? ¿Y por qué eso no ha tenido consecuencias? ¿Y por qué se ataca a la madre? Si la madre al final es la única persona que ha ido a ver a Daniel, a Suratani. Porque no tuvo consecuencias, porque un juez vio los mensajes, vio de dónde venían y a dónde iban y cuál era la conversación real y el contexto de esos mensajes y decidió no condenar a Rodolfo Sancho. No sé, ¿qué más quiere Joaquín Campos? Es que yo a veces también flipo con estas cosas. Y el padre todavía no ha ido. ¿Por qué no ha ido? Parece ser, ¿no? Porque Alice está esperando algo, ¿no? No sé, preguntadle a Rodolfo. Es que el problema es que nadie le pregunta a Rodolfo. Entonces hay también mucha especulación. ¿Por qué Rodolfo estaba en Palmitas y desde la sentencia ya nadie habla con él? Yo no quiero que nadie vaya a molestarle a Fuerteventura, a su casa, él tiene su vida privada. Pero tenemos el derecho a saber qué ocurre, ¿no? Hola, han dicho esto de Alice. ¿Qué opinión tiene? Hola. Aparte, si de verdad le hace falta dinero, ¿por qué no va a un plató? ¿Por qué no va a un plató? Que lo haga. En el caso de Marcos, creo que porque está un poco atado a él. También eso es un poco lo que quiere Joaquín Campos, ¿no? Tú imagínate ahora mismo Rodolfo Sancho yendo a un plató de televisión, ¿no? El bombazo que sería eso, el mediatismo, ¿no? En Ana Rosa, Joaquín Campos. O sea, en Ana Rosa, tú imagínate a Ana Rosa por la tarde, o sea, un tardear con Rodolfo Sancho, una entrevista. Tremendo, ¿eh? No puedo decir nada más. Mira, en cualquier gremio, en cualquier proyecto, en cualquier negocio, cuando se inicia el mismo y no se consiguen las metas, se cesan a las personas responsables. Pasa en fútbol, pasa en política, montas un supermercado, no funciona. Está claro que la sentencia no es lo que esperaban. ¿Por qué sigue? Algo hay. Ya veremos qué hay. Yo lo imagino.
lo intuyo. Yo hace tiempo que no sé de Daniel Sancho, más o menos un mes. Pero como le sigue visitando a Alice y está reclamando dinero, podría tener algún tipo de ayuda por parte de ella. Pero la prisión de Surat Thani es de máxima seguridad y es muy difícil que alguien tenga... A ver, evidentemente también... O sea, tenéis que pensar que, por ejemplo, si Joaquín Campos sabe que hay un dinero de por medio y está haciendo esta especulación, o sea, Alice tiene que cobrar, eso está clarísimo. O sea, Alice ha tenido que cobrar un dinero, bastante dinero de hecho, eso seguramente sea cierto, pero también es porque ella es como la fixer y la persona que va a acompañar a Daniel Sancho durante mucho, mucho tiempo. Y eso tienen que pagárselo. Y eso no sé si pueden decir que pueda ser por adelantado o lo que sea. Tiene que ser como la persona de su máxima confianza, la persona como que cada vez que ocurra algo dentro de esa cárcel, que Rodolfo Sancho lo sepa al segundo prácticamente. Y esa es la persona que hace como el enlace entre la cárcel, entre lo que pasa dentro, en esas ayudas, y entre España con Rodolfo Sancho, claramente. Y yo creo que de ahí viene el dinero y las grandes cantidades que dice Joaquín Campos. Yo no sé cuántos son, no sé cuánto le habrán pagado, pero tenéis que daros cuenta de que al mes seguramente sea mucho dinero. Oye, no sé qué pasa con este vídeo, que cada vez que solo en salgo, se me quita, pero bueno, básicamente es eso. O sea, yo siempre lo había pensado como, a ver, Alice seguramente ha tenido que cobrar mucho dinero, pero es que, a ver, es que yo realmente eso lo había pensado en muchos momentos, ¿no? Nadie va a hacer ese trabajo gratis, ¿no? En Tailandia. Claro, es que es algo... Sigue, algo hay. Ya veremos qué hay. Yo lo imagino, que alguien tenga las ventajas que él tuvo en Koh Samui, que es un penal guardería. ¿Por qué? Porque estás rodeado de tipos como tú y la gente se enfadaría. ¿Por qué el blanco tiene derechos y nosotros no, si él mató y yo también? Entonces veo muy difícil que él esté teniendo algún trato de favor, sobre todo esencial. Que le hayan llevado más comida o dinero o tal, eso lo puedo entender, pero que él está en una celda con 35 personas donde deberían estar 18, estoy seguro que sigue. Su futuro va a depender del día que, de una santa vez, Marcos García Montes, otra persona que le llama, y su padre le digan: no hay nada más que hacer, Daniel, tenemos que pedir perdón. Otra persona que le llama, o sea, que dice Marcos García Montes, su padre, y otra persona que le llama al rey de Tailandia: tenemos que reconocer los errores, tenemos que pagar la indemnización para que se inicie el proceso, para que un día, si él sigue bien, en sus 13, calmado, y ha tenido un buen comportamiento, pues puede iniciar ese proceso para ir a España a seguir cumpliendo varios años. A ver, también te digo que también depende, ¿no?, de lo que quiera Daniel Sancho, ¿no? O sea, si él quiere reconocer o no reconocer todo eso, también es cosa suya, ¿no? Claro, es que Rodolfo Sancho sí puede estar atado a una cosa, a lo que pide Tailandia, pero también atado a lo que su hijo también le marca o le dice, ¿no? ¿Crees que llegará ese momento? Yo no puedo leer el futuro. Lo que sí te digo es que Daniel Sancho no cumple el perfil del típico delincuente. Entonces yo no sé cómo se va a adaptar ahí. Es un hombre que no era un delincuente. Eso es muy importante. Artur Segarra, la anterior persona catalán que mató y descuartizó, al que yo conocí antes de hacer eso y que entrevisté ¿sabéis la historia y el libro? Artur Segarra era un delincuente, era prófugo de la justicia española, estaba escapado en Tailandia. En su subconsciente sabía perfectamente que un día le pillaban y iba a la cárcel. Daniel Sancho, no. Daniel Sancho lo máximo que había hecho era romperle los dientes en la parada de taxi a un tipo en una pelea. Hasta donde sabemos. Claro, hoy mismo anularía todo esto para ir a verla, pero no me dejan. Si le pudieran hacer una pregunta, ¿cuál sería? La primera pregunta que le haría. Una que le haría, siempre puedo hacer una. Hostia, buena pregunta esta, ¿eh? La de... Y de si entrevistaría a Daniel Sancho. A mí me parecería como... En verdad sería como un bombazo, ¿no? O sea, entrevistar a Daniel Sancho, cualquiera, ¿no? O sea quien sea, seguramente un programa de televisión tendría como más chances de poder hacerlo, ¿no? Pero sí, ojalá.
Ya te digo, ojalá yo pudiera entrevistar a Daniel Sancho, ¿no? Cualquiera que seguimos el caso y que somos ya sea youtubers o periodistas o televisiones, etcétera, yo creo que todo el mundo desearía, ¿no? Esa entrevista. Sería de lo más aclamado, ¿no? No sé, si eso saliese, imagínate, ¿eh? Es que es un poco fuerte, porque es una pregunta que lleva una respuesta. ¿Cómo fuiste tan torpe de no beneficiarte de tu familia, del poder, de la economía que tienen, para haber estudiado y trabajado y ser una persona decente? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo lo hiciste? Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque ha jodido su vida y la de sus padres. Aquí que Rodolfo, yo no estoy de acuerdo en el tratamiento del caso y del documental y de la estrategia, no quiere decir que ese hombre no esté fastidiado. Bueno, aunque Joaquín Campos haya contestado a la pregunta que le haría a Daniel Sancho, creo que la pregunta no está mal tirada del todo. De hecho, yo muchas veces me lo he preguntado, porque sea o no verdad lo que dicen que hizo Daniel Sancho y cómo lo hizo según la policía tailandesa, que yo sinceramente sigo sin creérmelo mucho, el cómo está planteado el caso. Puedo pensar en otro tipo de ideas, en otro tipo de cosas, en cómo se efectuaron los hechos, pero sinceramente, sea o no verdad, Daniel Sancho está claro que en algún lío estaba metido, ¿no? Y se metió él solito. Entonces, el problema de Daniel Sancho lo tenía, habiendo hecho esto o no lo habiendo hecho, y llegó a un punto de no retorno. El cómo llegó a ese punto me parece bastante clave. O sea, la pregunta que hace Joaquín Campos, yo me lo he planteado muchas veces también. Claro. Ha hundido la vida de sus padres. Es triste, es muy triste. Y por eso yo pues saco una lanza, rompo una lanza también por el padre, no solamente por la madre. Que el padre sea a veces más irreverente y más chulesco no quiere decir que no esté por dentro hundido. Es un desastre lo que ha hecho su hijo, es un desastre. Bueno, y esta es la entrevista de Joaquín Campos, toda la parte aquí en Mundo Deportivo. Me parece como que está más suelto en esta entrevista, ¿no? que en televisión, un poquillo más, y lo vemos contando algunas cosas, creo que un pelín más personal, ¿no? Esta que en otras que hemos visto anteriormente, pero bueno, nos quedamos en esta parte con muchas de las piezas del libro, lo de El parto, que seguramente sea como lo más impactante, ¿no? que ha salido últimamente en los medios, y como siempre no olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y luego estaremos con nuevos vídeos.